El sueño de los 3 árboles. Érase una vez, en la cumbre de una montaña, 3 pequeños árboles amigos que soñaban en grande sobre lo que el futuro deparaba para ellos. El primer arbolito miró hacia las estrellas y dijo: «Yo quiero guardar tesoros. Quiero estar repleto de oro y ser llenado de piedras preciosas. Yo seré el baúl de tesoros más hermoso del mundo». El segundo arbolito observó un pequeño arroyo en su camino hacia el mar y dijo: «Yo quiero viajar a través de mares inmensos y llevar a reyes poderosos sobre mí. Yo seré el barco más importante del mundo». El tercer arbolito miró hacia el valle y vio a hombres agobiados por tantos infortunios, fruto de sus pecados, y dijo: «Yo no quiero jamás dejar la cima de la montaña. Quiero crecer tan alto que cuando la gente del pueblo se detenga a mirarme, levantarán su mirada al cielo y pensarán en Dios. Yo seré el árbol más alto del mundo». Los años pasaron. Llovió, brilló el sol, y los pequeños árboles se convirtieron en majestuosos cedros. Un día, 3 leñadores subieron a la cumbre de la montaña. El primer leñador miró al primer árbol y dijo: «¡Qué árbol tan hermoso!». Y con la arremetida de su brillante hacha, el primer árbol cayó. «Ahora me deberán convertir en un baúl hermoso. Voy a contener tesoros maravillosos», dijo el primer árbol. Otro leñador miró al segundo árbol y dijo: «Este árbol es muy fuerte. Es perfecto para mí». Y con la arremetida de su brillante hacha, el segundo árbol cayó. «Ahora deberé navegar mares inmensos», pensó el segundo árbol. «Deberé ser el barco más importante para los reyes más poderosos de la tierra». El tercer árbol sintió su corazón hundirse de pena cuando el último leñador se fijó en él. El árbol se paró derecho y alto, apuntando al cielo. Pero el leñador ni siquiera miró hacia arriba y dijo: «Cualquier árbol me servirá para lo que busco». Y con la arremetida de su brillante hacha, el tercer árbol cayó. El primer árbol se emocionó cuando el leñador lo llevó al taller, pero pronto vino la tristeza. El carpintero lo convirtió en un mero pesebre para alimentar las bestias. Aquel árbol hermoso no fue cubierto con oro ni contuvo piedras preciosas. Fue solo usado para poner el pasto. El segundo árbol sonrió cuando el leñador lo llevó cerca de un embarcadero. Pero no estaba junto al mar, sino a un lago. No había por allí reyes, sino pobres pescadores. En lugar de convertirse en el gran barco de sus sueños, hicieron de él una simple barcaza de pesca, demasiado pequeña y débil para navegar en el océano. Allí quedó en el lago con los pobres pescadores que nada de importancia tienen para la historia. Pasó el tiempo. Una noche brilló sobre el primer árbol la luz de una estrella dorada. Una joven puso a su hijo recién nacido en aquel humilde pesebre. «Yo quisiera haberle construido una hermosa cuna», le dijo su esposo. La madre le apretó la mano y sonrió mientras la luz de la estrella alumbraba al niño que apaciblemente dormía sobre la paja y la tosca madera del pesebre. «El pesebre es hermoso», dijo ella, y de repente el primer árbol comprendió que contenía el tesoro más grande del universo. Pasaron los años y una tarde, un gentil maestro de un pueblo vecino subió con unos pocos seguidores a bordo de la vieja barca de pesca. El maestro, agotado, se quedó dormido mientras el segundo árbol navegaba tranquilamente sobre el lago. De repente, una impresionante y aterradora tormenta se abatió sobre ellos. El segundo árbol se llenó de temor, pues las olas eran demasiado fuertes para la pobre barca en que se había convertido. A pesar de sus mejores esfuerzos, le faltaban las fuerzas para llevar a sus tripulantes seguros a la orilla. Naufragaba. ¡Qué gran pena!, pues no servía ni para un lago. Se sentía un verdadero fracaso. Así pensaba cuando el maestro, sereno, se levantó y, alzando su mano, dio una orden: «Calma». Al instante, la tormenta le obedeció y dio lugar a un remanso de paz. De repente, el segundo árbol, convertido en la barca de Pedro, supo que llevaba a bordo al Rey del cielo, tierra y mares. El tercer árbol fue convertido en sendos leños y, por muchos años, fue olvidado como escombros en un oscuro almacén militar.
Qué triste yacía en aquella penuria inútil, qué lejos le parecía su sueño de juventud. De repente, un viernes en la mañana, unos hombres violentos tomaron bruscamente esos maderos. El tercer árbol se horrorizó al ser forzado sobre las espaldas de un inocente que había sido golpeado sin misericordia. Aquel pobre reo lo cargó, doloroso, por las calles ante la mirada de todos. Al fin, llegaron a una loma fuera de la ciudad y allí le clavaron manos y pies. Quedó colgado sobre los maderos del tercer árbol y sin quejarse, solo rezaba a su padre mientras su sangre se derramaba sobre los maderos. El tercer árbol se sintió avergonzado, pues no solo se sentía un fracasado, se sentía además cómplice de aquel crimen ignominioso. Se sentía tan vil como aquellos blasfemos ante la víctima levantada. Pero el domingo en la mañana, cuando al brillar el sol, la tierra se estremeció bajo sus maderas, el tercer árbol comprendió que algo muy grande había ocurrido. De repente, todo había cambiado. Sus leños bañados en sangre ahora refulgían como el sol. Se llenó de felicidad y supo que era el árbol más valioso que había existido o existirá jamás, pues aquel hombre era el Rey de Reyes y se valió de él para salvar al mundo. La cruz era trono de gloria para el Rey victorioso. Cada vez que la gente piense en él, recordarán que la vida tiene sentido, que son amados, que el amor triunfa sobre el mal. Por todo el mundo y por todos los tiempos, millares de árboles lo imitarán, convirtiéndose en cruces que colgarán en el lugar más digno de iglesias y hogares. Así, todos pensarán en el amor de Dios, y de una manera misteriosa llegó a hacerse su sueño realidad. El tercer árbol se convirtió en el más alto del mundo, y al mirarlo todos pensarán en Dios. El sueño de los tres árboles nos enseña que los planes de la vida, aunque a veces no coincidan con nuestros sueños iniciales, tienen un propósito mayor. Cada árbol, en su aparente fracaso, se convirtió en símbolo de esperanza, fe y amor trascendental, mostrando que la verdadera grandeza no siempre se encuentra en lo que imaginamos, sino en cómo impactamos a los demás y cumplimos un propósito divino.